Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:04 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. En Noticias con Café, este 5 de febrero del 2024, vamos a hablar de agencias de gobierno y sus campañas supuestamente no partidistas, pero que inciden en año electoral en eso que se torna político partidista para defender la posición, en este caso, del Partido Nuevo Progresista y de su gobernador, el gobernador del 33%, Pedro Pierluisi Urrutia. Vamos a hablar de la Junta de Planificación y lo que alega el Partido Popular puede ser interferir con esa ley de campaña en momentos de anuncios y publicidad de campañas, en momentos en que estamos a 8 meses del evento electoral, 5 de noviembre del 2024. Vamos también a hablar del Partido Popular y lo que alegan en relación a la controversia Eliezer Molina, candidatura independiente que hasta el momento no va a certificar la Comisión Estatal de Elecciones por alegar que en esa acta de incidencia hay evidencia que ubica ese expediente incompleto sin información que al 2 de enero era importante, no más que importante, requisito de ley, tener para poder ser certificado como candidato. Si no tenía documentos, había que subsanarlo más tarde, pero tenía que tener el documento más importante, que era el de la certificación de las agencias. Vamos a hablar mucho sobre ese caso, vis a vis el caso de Victoria Ciudadana, los populares que fueron contra Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, sobre el requisito de recoger endosos. Importante porque precisamente vamos a hablar de la fake news, de lo que se vacía como talking points y acogen algunos periodistas, pero sobre todo de lo que tuvo que aclarar hoy en el caso, en el fin de semana, en el caso de Eliezer Molina. Una de las partes que intervinieron como comisionados electorales en la decisión el 31 de enero. Mucho vamos a hablar de periodismo, de comunicación y sobre todo de los fake news que se dan en el año de elecciones, todo el tiempo, pero en el año de elecciones obviamente es más peligroso. El caso, dos casos que vienen del fin de semana. El Tribunal Supremo de Puerto Rico y su determinación como un error de procedimiento, exclusivamente un defecto procesal, que les evitó entrar en los méritos de la controversia sobre el aumento de su salario. Pero como quiera, asumieron que estaba mal procesado el caso y se queda vigente la decisión del juez Anthony Cuevas en el caso del aumento de su salario. Vamos a hablar sobre eso y más de la judicatura en el caso del triple asesinato de Yauco, la intervención del juez que aceptara la alegación de culpa en el caso del agresor que finalmente mató a estas 3 personas, empezando por Linet Morales, quien era su pareja en ese momento en Yauco. Antes vamos ustedes, por ahí llegó primero Nilda Santiago. Gracias, Nilda, siempre por estar. Luis Fernández
También está por ahí Heidi Ramírez desde Michigan, Nereida Ramos, Raymond Ortiz, Violeta Calderón, Tito Mode, Davo Díaz, Yanni Moreno, Luis Gabriel, debe estar por ahí Risita Delgado, Ivonne Padua, siempre Alfonso Padua, David Rosado, Abner Lazú, Arnaldo Cifre. Día a día se demuestra que los partidos que han gobernado a Puerto Rico son lo peor que existe en Latinoamérica, dice Arnaldo. Tati Pérez, Yanni Moreno, siempre Lourdes Villamil, Marcos Moreno, Hilda Rodríguez, Edgar García, Eneida, Edwin Marrero, Lulu, Oli, esa sí que no la había visto nunca, saludos, Pilar Gómez Fontanes, Marcos Rafael Alfonso, Héctor del Valle, Chariel Acosta, saludos Charieli, Greta Piñero, buenos días, Ivonne Padua, Edgar García, Cariana, Edgardo Piñero, debe estar Carles Baratá, Iván Campbell, todo el mundo llega a su ritmo, Edwin Marrero, Mabel Rivera, Olga Land, siempre, ay Dios mío, como un témpano de hielo, esa mujer, esa boricua está en Noruega, ay Dios, Robert Baldwin, saludos a todos y a todas los que están por ahí, Juan Carlos Medina, Jorge Isaac, Torres, Maru Campa, Irving, Alex Figueroa, Bristol, desde Minnesota, también debe estar haciendo un poquito de frío. Yo quiero ir primero a un caso que reseñamos, pero me parece, lo reseñamos en las redes el sábado. Yo lo quiero destacar porque habla precisamente de lo que son los candidatos, quiénes están haciendo qué en la legislatura de Puerto Rico. Y en este caso tiene que ver con un tema que ha sido ampliamente cubierto. No solamente, bueno, vamos a decir que por los medios tradicionales así, pero ampliamente cubierto por el periodismo independiente y tiene que ver con el asunto de la salud y cómo los médicos en Puerto Rico se tiraron a la calle el año pasado y continúan haciendo expresiones a nivel de redes sociales sobre lo que ha sido una crisis para su trabajo en términos de manejar a los pacientes. Hubo un caso, un proyecto de ley específicamente, y vamos a la imagen de la votación en el Senado de Puerto Rico. Este proyecto es parte de lo que se está intentando hacer desde la legislatura, el 1205, para evitar que los que los planes médicos tengan la última palabra en eso de que usted tenga repeticiones de medicamentos, tratamientos, etc. Y este proyecto contó con 17 votos a favor entre el Partido Popular, Victoria Ciudadana y Vargas Vidot, candidato independiente, y proyecto, déjenme ver si, no, fíjense que qué interesante, Proyecto Dignidad parece que no fue, sí, Rodríguez Bebe fue, perdón, está ahí. Pero, ¿quiénes votaron en contra? Vamos a estar claros de lo que provocó, de lo que proveía ese proyecto. Que ustedes no tengan el problema que tanto han dicho los médicos que tienen, que cuando les recetan algo a un paciente, la última palabra la tiene el plan médico y le revierten incluso hasta tratamiento. ¿Quiénes votaron en contra? Juan Oscar Morales, Gregorio Matías, Tomás Rivera Chats y Migdalia Padilla. 17 votos a favor y 4 en contra. Lo que a mí me parece importante que ustedes tengan claro y que el país tenga claro, estas son las incidencias que están ocurriendo y ahí están las imágenes. Juan Oscar Morales, que interesantemente Juan Oscar Morales fue empleado de ACES. Es que hay que ponerlo todo en contexto. Juan Oscar Morales viene a la política partidista por haber sido un buen comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista en San Juan y empleado de ACES, el plan de salud que supuestamente le ha dado posibilidad a las personas que no tienen plan médico de tener una cubierta de salud. La famosa tarjetita de salud de Pedro Rosselló González. De allí viene Juan Oscar Morales. Le vota en contra al proyecto que iría a darle posibilidad a los pacientes, sobre todo a los médicos, que sean los que tengan la única palabra, la última palabra, con relación a los medicamentos, repeticiones, tratamientos, etcétera, que le dan a sus
pacientes. Migdalia Padilla, una buena comisionada de barrio del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista, que lleva, yo creo que ya 24 años o 30 años en la legislatura de Puerto Rico, Bayamón. Tomás Rivera Chats, expresidente del Senado de Puerto Rico. Sabemos dónde está Tomás Rivera Chats en relación a todo lo que tiene que ver con los planes médicos. Y Gregorio Matías, el sello de goma de Tomás Rivera Chats. Esa es la nota. Alguien dice, y creo que fue Ivette, la tarjetita de la muerte. Y le llaman la tarjetita de la muerte porque una de las razones por lo que Puerto Rico tiene, yo no voy a decir tenía, 77,000 millones de dólares en deuda es la tarjeta de salud, que la implementaron sin la posibilidad de hacer una estrategia y un proyecto que fuera viable para dar esa tarjeta. Sin hablar de las personas que no se supone que tengan la tarjeta y la cogen porque son amigos del PNP. Y en eso hubo investigaciones en el 2012, en el 2016, muchísimas investigaciones que colocaban allí a amigos de mucho dinero del Partido Nuevo Progresista que llegaron a tener la tarjeta de salud. Ese era un primer tema. Un segundo tema que deja el fin de semana. El Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ustedes saben que nosotros habíamos adelantado que el Tribunal Supremo iba a certificar para llevarse ante sus manos y sus faldas el caso de apelación que iba a radicar, que radicó efectivamente la Cámara de Representantes y Rafael Hernández Montañez, porque el Tribunal de Primera Instancia, por voz del juez Anthony Cuevas, decidió que los jueces había que darle el aumento y que la rama legislativa estaba pasando por encima de lo que había certificado en presupuesto la Junta de Control Fiscal, y le dio instrucciones a la Oficina de Administración de Tribunales para que solicitara al Gerencia de Presupuesto, y Gerencia y Presupuesto hiciera la transferencia. Eso no ocurrió. Quien recurrió fue precisamente la Cámara de Representantes, pero tuvieron un problema. Cuando llegaron al apelativo, el Supremo, la parte que ganó la Asociación de la Judicatura y uno de los jueces del Tribunal de Apelaciones, que fue por ese Antonio, entiendo que es de apellido Rodríguez, que fue como persona, como afectado, en representación de la Asociación de la Judicatura, pues cuando llegaron al apelativo, pidieron la certificación por parte del Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo certificó para llevarse el caso y verlo en ese foro. Presidente de la Judicatura, y fíjense si vamos a tener hoy posibilidad de hacer los análisis cruzados. Presidente de la Asociación de la Judicatura es el juez del Tribunal de Apelaciones, Carlos Salgado Schwartz. Importante porque en el caso de Carlos Salgado Schwartz lo vamos a tener como presidente de la Judicatura, que es el que lleva el caso para que se pueda aumentar el salario de los jueces, lo que acogió el juez Anthony Cuevas. Y lo vamos a tener más tarde en el análisis de cómo participó en los casos del agresor de Yauco, que terminó matando a su pareja, a su madre y a su hermano. Pero vamos a quedarnos por ahora en el caso del aumento de los jueces, el aumento de salario de los jueces. Cuando vamos a ver esta determinación del caso del aumento en el Tribunal Supremo, nos damos cuenta que los jueces del Tribunal Supremo no entraron en los méritos de la controversia sencillamente porque alegan, y el juez que radicó, y quiero decirlo correctamente, el juez que radicó la demanda en representación de la Asociación de la Judicatura es Ricardo Marrero, que es un juez del Tribunal de Apelaciones.
El Tribunal Supremo dice el viernes, interesante que nuevamente el Tribunal Supremo siempre hace las cosas los viernes como para que pasen por debajo del radar. El problema es que esto es demasiado importante. Incluso colegas como el colega Benjamín Torres Gotay también se indignó e hizo una columna de opinión con relación a este asunto del aumento de los jueces por parte de los jueces mismos. Los jueces determinan que no ven el caso en sus méritos porque obviamente tienen un defecto en el procesamiento del caso. Y como ven ese defecto de procesamiento, pues no entran en los méritos. Asumen que el caso no está bien procesado porque nada más y nada menos que la parte que apeló y fue al Tribunal de Apelaciones y después ellos acogieron la certificación, no emplazaron a una parte con interés que es la Oficina de la Administración de Tribunales. Por eso, sencillamente, hasta el día de hoy, este caso se queda con la determinación que tomó el juez Antonín Cuevas. Porque por una cuestión procesal se determinó no verlo en los méritos, pero se queda el aumento de salario que los jueces han pedido retroactivo a junio. Quizás lo que tenemos que inicialmente para ir a los demás casos que involucran, fíjense, porque incluso el caso de Eliezer Molina involucra a la judicatura, al Poder Judicial. Vamos a hablar del Poder Judicial. El caso de la demanda de los populares contra Victoria Ciudadana y los candidatos de Proyecto Dignidad involucra al Poder Judicial. ¿Por qué no emplazaron a OAT? Por desconocimiento. A propósito, yo solamente estoy lanzando preguntas. Yo lanzo preguntas, lleguen a sus propias conclusiones. Pero caramba, lo que finalmente resulta en la determinación del Tribunal Supremo es otra vez. Si el Tribunal Supremo está decidiendo en tiempo de crisis, en tiempo que sus propios empleados no tienen un salario justo, precisamente aumentarse el salario ellos mismos, y aquí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que está por encima hoy de una persona que está en una institución como servidor público? En este caso, los jueces, que mucho se ha hablado siempre. Este es el peor momento para mí de la Judicatura de Puerto Rico y del Poder Judicial de cara a su imagen pública. Y eso tiene muchos elementos que contribuyen a eso. Sobre todo, de qué manera la Judicatura se asume como un proyecto vital para mantener el sentido democrático y de justicia de este país. Uno a uno, a nivel institucional, el problema de la intromisión de la política partidista que no solamente provocó que tengamos un aumento de jueces en el 2009 para darse un banquete total dicho por Jorge de Castro Font, el convicto por corrupción, a nivel de que Luis Fortuño pudiera nombrar más jueces y cambiar el sentido ideológico exclusivamente hacia dónde debe ir el país en términos de su estatus político, de esa composición del Tribunal Supremo. Desde allá venimos arrastrando, desde antes, obviamente, antes lo nombraba el Partido Popular, pero de ese tiempo para acá venimos arrastrando una fuerte duda del país, de la gente, a partir de esa intromisión de lo que es la judicatura hoy día. Y más tarde, en lo que yo creo que mucho ha contribuido el periodismo independiente, de darle la posibilidad al país que entienda que quienes entendieron, valga la redundancia, que era importante meter a los leales del partido en la judicatura, fue definitivamente la legislatura de Puerto Rico a través de Tomás Rivera Chats. Lo hizo en el Departamento de Justicia y lo hizo en el sistema judicial. Y esto es lo que tenemos hoy. La percepción de que los jueces del Tribunal Supremo piensan primero en ellos y no les importa el país, pero sobre todo desde el punto de vista ideológico.
están decidiendo esa mayoría del caucus del Partido Nuevo Progresista los casos allí. Ahora, tengo que decir que aquí se puso de acuerdo todo el mundo. Pues claro, porque aquí entonces vamos al servidor público. No le importa a los demás, porque ¿qué les importa? Que sus salarios van a aumentar. Que ese salario, que en efecto no se revisa hace 10 años, yo creo que un poco más. El problema es que no son ellos nada más. Son casi todos los servidores públicos, incluidos los funcionarios de sala, las secretarias, los secretarios de sala, los empleados de apoyo a los jueces, los oficiales jurídicos, los alguaciles, que tampoco tienen un salario justo. Pero ellos decidieron que los de ellos son primero. Y esos son los que atendieron ahora. Ese es el análisis para mí importante de esta decisión. Sobre todo, yo sigo preguntándome, a propósito, ¿o fue que realmente ahí a alguien se le olvidó que había que emplazar y traer al pleito correctamente a la oficina de la administración de tribunales? Esperemos que pueda salir con el tribunal, dice Miguel Ángel, pero con jueces PNP y PPD ya veremos. Dice, están hablando del asunto de Eliezer y vamos a eso ya mismo. El tribunal Cuca Gómez, dice Mirna Serrano. Wow, qué bueno está eso. Tenía que ser de country. Qué bueno que estás por ahí, Mirna. La dictadura en su máximo esplendor contra la rama judicial. A esa gente no les gusta ni practican la democracia con el país. ¿Hace falta una dictadura para que arregle lo que hizo la dictadura del PNP? No creo. Yo lamento diferir profundamente de ese pensamiento, Daniel. Yo quisiera, y es bueno hablar de dictadura porque yo creo que lo que hay en El Salvador es una dictadura con Bukele, a pesar de que muchos de ustedes abrazan a Bukele. Yo creo que deberían buscar mucha información de lo que han sido las dictaduras en el mundo, pero sobre todo, miren, las más cercanas. Vayan a la historia de las dictaduras latinoamericanas que creó el gobierno de Estados Unidos en una época. Vayan y búsquenla, busquen toda la información. Por favor, vayan a referencias y dudas fuera de toda duda para que vean lo que supone tener, como tú comentas, Daniel, una buena economía versus todas las personas que murieron y fueron asesinadas por el Estado, que los tiraban de aviones en el Mar del Plata cuando las dictaduras de Chile y Argentina. Por favor, hagamos esa asignación porque creo que les va a cambiar mucho la idea de que lo que hace falta es una dictadura. Buenos días, Edith Martínez. Bueno, y vamos al tercer tema que tiene que ver con el asunto de la rama judicial. Yo creo que vamos a estar entre rama judicial y el Departamento de Justicia, y no se lo pedí al señor director, pero si lo puede buscar, busquemos a Jessica Correa y a Domingo Emanuel y el fiscal, sí, de hecho, él es el fiscal del pueblo, yo creo que a veces no lo tiene claro. Domingo Emanuel y secretario del Departamento de Justicia, que ha estado de media tour tratando de manejar el asunto de Yauco. Pero yo creo que hoy la amiga feminista de siempre, una persona que ha participado del movimiento feminista, con quien se pueden tener diferencias, y con eso no hay ningún problema, Katherine Angueira, hace una columna que ella suele hacer en el periódico El Vocero, que trae un contexto puntual que añade más a la decisión de algunos de responsabilizar al Departamento de Justicia y al Poder Judicial en términos de sus actuaciones en el caso de Yauco, de lo que pasó finalmente con una mujer que fue asesinada junto a su madre y a su hermano. Y yo lo quiero traer porque lo que es ese tema y el tema del genocidio de parte de Israel a Gaza, creo que jamás deben salir fuera de cualquier esfuerzo periodístico que se haga hoy en el mundo. Y Puerto Rico es parte del mundo. El asunto de la violencia machista que nos ha cobrado muchas vidas entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, niños y niñas, de personas que son asesinadas en ese entorno
del país no haber entendido que eso es una prioridad que hay que atender, pero sobre todo desde el gobierno de Puerto Rico, desde las tres ramas. Y quizás en este momento sacamos un poco, no la podemos sacar porque hay otra responsabilidad de la legislatura que tiene que ver precisamente con algo que también afectó el caso de Yauco, que es la famosa ley que se firmó para que en las bonificaciones se computaran de otra manera a nivel de los confinados y se impactara la hora de salida, sobre todo, entrada no, pero de salida de las personas que han cometido crímenes de violencia machista. En el caso de Yauco, hay una intervención del juez Carlos Salgado porque participó en un momento dado de una transacción, y esto es bien importante, porque esto es lo que nosotros llamamos el análisis cruzado, pero este es el contexto que se cruza entre el Poder Judicial, el Departamento de Justicia y finalmente lo que ocurre en este asesinato de 3 personas. Hay una transacción porque el agresor en este caso es una persona que venía desde el 2014 con delitos relacionados a esa relación que mantenía con una pareja, Wilfredo Irán Santiago Figueroa. Y en aquel momento, en el 2014, hubo causa contra él por 3 delitos graves: escalamiento agravado, escalamiento, daño a bienes apreciados por la víctima y maltrato de animales. Porque este caballero envenenó a un animal que era de la víctima. En aquel caso, su compañera. 2014, hace 10 años. Hubo otra erradicación de delitos relacionados por hechos de febrero del 2015. Un año más tarde, hubo fuego involucrado. Estaba en ese momento también, hubo daño contra la familia de esta mujer. Y así sucesivamente en el historial llegó a la sala del juez Carlos Salgado Schwartz. ¿Qué pasó en esa sala? Pues que se pusieron de acuerdo el hoy candidato a la alcaldía de Ponce, Pablo Colón Santiago. Es que es increíble cómo los personajes vuelven, salen de una puerta y entran por otra. El abogado de la víctima, el ex fiscal, en este caso, Francisco Sánchez Rodríguez, que era el fiscal de distrito, entonces, y la fiscal de sala, Milagro Saldaña, se pusieron de acuerdo. Hubo un acuerdo entre las partes, fiscalía que va por el pueblo de Puerto Rico y por la víctima, el abogado del agresor y el juez que atendió el caso. Estos se ponen de acuerdo y el juez aceptó. Y ya mismo vamos a eso. Hubo entonces un archivo de algunos de los delitos. Y este hombre, en lugar de cumplir, digamos, 20 y tantos, que obviamente sabemos que hay una reducción, no cumple literalmente los 20 y tantos años, tuvo una sentencia a 12 años que se afectó, como dijimos hace un rato, por la enmienda que hubo a la ley de bonificaciones en este cuatrienio. Rafael Hernández Montañez y José Luis Dalmau en la legislatura, en la que se pusieron de acuerdo. Yo no lo he confirmado, voy a buscar la votación, pero entiendo que incluso hasta Victoria Ciudadana
y el Partido Independentista votaron en favor de esa ley que bajó el cómputo. Y esta persona, en lugar de salir en el 2024, salió, entiendo que en el 2021. ¿Qué es lo importante para mí traer con relación a este asunto? Que es bien importante saber que usted como víctima tiene un derecho de estar ahí, obviamente, de participar, de que le digan cuáles son los acuerdos que se están tratando de llegar con este agresor suyo, y que se supone que el Departamento de Justicia incluso tiene una división que se conoce como de ayudas a víctimas, que maneje todo eso con la víctima. Eso para empezar. No sabemos si aquí lo hubo. No le podemos preguntar a la persona, porque obviamente esto es un caso del 2014 y yo no me quiero imaginar revictimizar a esa mujer que ahora debe estar reviviendo su victimización cuando se entera de lo que hizo este hombre con otra víctima de violencia machista y otra víctima de él. Cumplió cárcel. Pero una vez estos se ponen de acuerdo y la víctima dice, pues está bien, no hay problema. Esa transacción va donde el juez. El juez pudo muy bien no aceptarla, pero el juez Carlos Salgado Schwartz la aceptó. Y esto es importante porque la gente dice, no, pero es que no tiene discreción. Pues claro que tiene discreción. Pues claro que sí. Y puede llamar a las partes. Y usted me quiere decir a mí que esto se va a reclasificar así, que aquí tenemos una de las cosas que no sabemos es si el juez Carlos Salgado Schwartz le preguntó a alguien o alguien le trajo, el Departamento de Justicia trajo que este hombre tenía otros incidentes de violencia machista antes del 2014. Aquí nadie ha sacado nada. Aquí nadie dice que eso es así. No sabemos eso. Independientemente, lo sabía o no, el juez Carlos Salgado la aceptó. Y ahí tenemos el caso. No es tan sencillo como que el hombre se levantó un día y dijo, voy a matarla, y la fue a matar y mató a él. No es tan sencillo. Esto viene de atrás. Esto viene de que el Estado no asumió su responsabilidad, ni los jueces, ni los fiscales, ni Domingo Emanueli, nadie en el Ejecutivo. Y ahora están diciendo que la culpa es la judicatura. No, esta culpa es compartida. Y a mí no me gusta hablar de culpa, pero cuando hay un asesinato, yo creo que más responsabilidad es culpa. Y los abogados criminalistas saben lo que es un acto culposo. Yo creo que le faltaba algo y Catherine Aguilera lo trajo hoy. Y es importante establecerlo. Eso es. De eso es lo que se habla cuando nosotros hablamos de que el periodismo tiene que tener contexto. En este caso, una columnista que la está trayendo. Porque usted tiene que saber quién es quién y cómo es que se bate el cobre allá afuera. Y allá adentro en los tribunales. Y usted tiene, no solamente las víctimas tienen derecho, la responsabilidad es de todos los que están ahí. Así que miren, ahora siéntense al espejo y digan si ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Y 10 años más tarde, mire dónde está otra víctima de un agresor, en este caso de violencia machista. Responsabilidad social. Gracias, Kira. A mí me gusta hablar de responsabilidad. No sé si cuando hay un asesinato y cuando hay una persona muerta, quiero hablar de culpa. Por eso lo dejo ahí, porque yo soy de las que, en efecto, es responsabilidad. Como es responsabilidad de los jueces del Tribunal Supremo decidir si pensaron más en ello y en los 130,000 pesos que quieren para que así se compute su jubilación, o pensaron en el país y en el servicio público. Cada quien que asuma su responsabilidad social. Así, como diría Reyes Vázquez, le pondrán en la lápida. Y vamos entonces a las 8:37 a agradecer a nuestros auspiciadores en estas Noticias con Café. Siempre la Cooperativa de Vega Alta y Buen Vecino Café, para donde voy ahorita a tomarme un buen té, a bajar revoluciones, porque les digo, los lunes, miren, de lunes a domingo, todos los días están empezando bien duros en este año electoral. Y vámonos al año electoral. Y que lo que suponen 2 noticias, 3 noticias
yo quiero traer esta noticia de la Junta de Planificación, que me parece que debemos empezar por ahí. Es un planteamiento que está haciendo la comisionada electoral del Partido del Partido Popular, Carla Angleró, y también el secretario general Gerardo Toñito Cruz, sobre si un anuncio, y no tengo el anuncio, lo que tengo es solamente lo que está haciendo ahora nuevo en términos de imagen la Junta de Planificación, y hay un anuncio que trae esta frase: así se hace. Es un derivado de haciendo que las cosas pasen. Interesante. Gerardo Toñito Cruz y Carla Angleró le dijeron en conferencia de prensa ayer que precisamente esto podría estar violando la ley electoral en términos de que resalta dramáticamente, según ellos, el anuncio, el color azul, y la frase, que es un derivado de haciendo que las cosas pasen. Dice Toñito Cruz, Carla Angleró: es claro, señor director, usted tiene la foto de Toñito Cruz y la secretaria, la comisionada electoral del Partido Popular, Carla Angleró. Es claro que el gobernador intenta aprovecharse de los fondos públicos para hacer campaña política a su favor. Eso no solamente está prohibido por la veda, también está prohibido por la Constitución de Puerto Rico. Y esto es importante, gente, porque ya vimos cómo en el caso de haciendo que las cosas pasen, se desestimó. Y ahora el Partido Popular parece que está bien pendiente de lo que está pasando con la utilización de fondos públicos. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones y hemos traído evidencia de cómo la Junta de Planificación, precisamente en la contratación de una agencia de publicidad, gastó sobre $6 millones de los fondos de la recuperación para un esfuerzo supuestamente de atender el asunto de la recuperación en materia de los códigos de construcción, con bien poca evidencia y ni siquiera con un plan de trabajo de esa novata agencia de publicidad, y le adjudicaron $6 millones para atender ese asunto. Julio Lasuz, que es el presidente de la Junta, nunca ha querido contestar preguntas de Bonita Radio, ni tampoco preguntas relacionadas precisamente a dónde está, en este caso, el plan de trabajo de esta agencia de publicidad, cuando otras que competían tenían un plan de trabajo completo. Y esto nunca se encontró en el manejo de los documentos públicos. Ponlo en la nevera. Vamos a ver qué pasa con esta querella. Pero me parece que es importante atenderlo. Y entonces, además de eso, lo más interesante es lo que está pasando a nivel de Victoria Ciudadana y la demanda de los populares. Y yo le llamo la demanda de los populares porque yo todavía no he visto un PNP ahí. Interesante, yo sigo insistiendo que esta es una acogida para la gente del Partido Popular, pero bueno, ahí están. Victoria Ciudadana, yo sé que la semana pasada, a partir de esta demanda de los populares, hubo reuniones y están haciendo obviamente su estrategia para atender este pleito. Que es importante decir que el juez Anthony Cuevas, cuando emitió una orden el pasado jueves con relación a esta demanda, dijo claramente que lo primero que iba a ver, la primera vista, el 12 de febrero, era la teoría legal, obviamente de los demandantes, porque ellos son los que dicen que aun cuando se habían ido a un método alterno, tenían que recoger endosos los candidatos de Victoria Ciudadana y los 3 candidatos de Proyecto Dignidad. A pesar de que se fueron por un método alterno, la ley electoral provee para ello y tiene un reglamento definido por cada partido para ese método alterno. Así que el juez no va a escuchar pruebas, va a escuchar la teoría legal
Y de ahí también le pidió a cada uno que trataran de ponerse de acuerdo y hacer, o sea, en los hechos que no haya controversia, en los asuntos que no haya controversia, y atender esa primera vista. Es importante porque si hay una vista evidenciaria que surja de ahí, pues eso será después. Pero hay que ver entonces si el ánimo del juez es como atender eso, a ver si se puede disponer del caso solamente por la teoría de legal. Y eso pues lo veremos el 12. Finalmente, Anaíma Rivera Lacén, que es la primera en la lista de demandados, hace unas manifestaciones ayer a través de sus redes sociales. Participó de algunos programas. Yo realmente vi algunos anuncios. Y establece que en estos momentos de desafío sin precedentes sigo firme en la visión de un Puerto Rico más justo, inclusive y próspero. Como aspirante a comisionada residente por Victoria Ciudadana, estoy dedicada a llevar nuestra voz colectiva a Washington con integridad, pasión y determinación. Cada día me guía una convicción profunda. Mi causa es Puerto Rico. Todo lo que ha pasado a partir de esta demanda ha ubicado a algunos, porque no todos, de los candidatos que podrían tener o que están demandados, vamos a decirlo, que son los que no recogieron endosos, en diferentes lugares, sobre todo en las redes, hablando sobre el asunto. Vamos a ver qué pasa de aquí a que Victoria Ciudadana anuncie quién va o qué grupo de abogados o un abogado, abogada que los vaya a representar en ese pleito. Es importante ver cómo se van a configurar. Definitivamente, yo creo que siendo Anaíma Rivera Lacén la candidata que sorprendió a todo el mundo en la estrategia entre Victoria Ciudadana y el PIB para constituir la alianza, definitivamente debe ser el blanco de aquellos en el Partido Nuevo Progresista que utilizan al Partido Popular para que vaya a llevar un pleito sobre un asunto que ni siquiera Gerardo Toñito Cruz ha querido decir que tienen razón. Solamente que es un asunto novel. Porque yo les digo una cosa, si alguien sabe de derecho electoral, Edwin Mundo en el área, de otra manera, no necesariamente desde el derecho, pero obviamente tiene una experiencia puntual, que de hecho no me contestó nunca cuándo podía venir a Bonita Radio. Yo le dejé el calendario abierto para que fuera hoy, pero no me contestó, así que no sé si es que cambió de opinión. Definitivamente es Gerardo Cruz en el Partido Popular. Fue comisionado electoral del Partido Popular, incluso en el 2020. Y no llevó este pleito. Dejó al exalcalde de Guayanilla, Torres Jordán. Por eso yo insisto, me parece que es una acogida de. Pero bueno. Y en ese sentido, lo que ocurre hoy es que estamos viendo a unos candidatos que los colocan en esta posición de tener que defenderse, y definitivamente la persona con más posibilidad dentro de esa alianza y que le puede representar un problema para el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular es Anaíma Rivera Lacén. Yo creo que eso está clarísimo. Y conociendo a Anaíma Rivera Lacén, está dando los pasos bien pensados estratégicamente sobre lo que tiene que hacer. ¿Qué va a pasar de aquí, hablando de los defectos de procesamiento? No se olviden que hay que emplazar a todas las partes. Yo no sé qué ha pasado con los emplazamientos, y el juez también lo establece claramente. Tienen que emplazar antes de mañana, 6. No se olviden, antes del 6. Tienen que ir a Guánica, porque ahí está Edgardo Cruz, Guayanilla, perdón. O sea, ahí está todo el mundo. Tienen que ir a emplazarlos y tienen que buscarlo. Emplazarlos para que no hayan defectos y se tenga que desestimar el caso contra alguien. Eso es bien importante. Y en este fin de semana hubo, además del asunto de Victoria Ciudadana y de esta demanda,
toda la controversia que se generó desde el 31 de enero con la candidatura independiente de Eliezer Molina. Y yo decía la semana pasada que a mí me llamaba la atención cómo este caso y esta controversia surgió primero por voz, incluso de algunos de los brothers del chat y del propio Edwin Mundo, que es comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista, en las redes sociales con información que trajeron sobre el expediente de Eliezer Molina ante la Comisión Estatal de Elecciones. Y a mí me llamaba la atención porque había algo importante que dilucidar en ese esfuerzo. Y es el asunto de si la Comisión Estatal de Elecciones cometió el error garrafal de dejar que Eliezer Molina recogiera endosos, a pesar de que supuestamente habían identificado que el expediente no estaba completo con los documentos que se requirieron o que se requieren al 2 de enero. Porque al 2 de enero, si usted no tenía documentos, no quiere decir que tenía que presentarlos todos al 2 de enero. Es que al 2 de enero, si usted no tenía las planillas, usted tenía que presentar una certificación de las planillas del Departamento de Hacienda que dijera que usted las había solicitado en o antes de ese día. Y ahí estaba la certificación, así con familia. Y estoy tocando de oído. Creo que familia no está, creo que es Asume, entre otros. La certificación de deuda de Hacienda. O sea, las agencias tenían que certificar que usted estaba en proceso porque las había solicitado. Para mí siempre me llamó la atención que eso se activara y que pusiera y colocara a la Comisión Estatal de Elecciones en un problema administrativo. Porque a donde llega ese candidato o candidata con la intención de erradicar y cumplir con la ley es a la Secretaría. Fíjense que es lo mismo alrededor de lo que le está imputando el Partido Popular y los candidatos y a los candidatos de Proyecto Dignidad con relación a el recogido de endosos, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Ellos tuvieron que haber ido a la Secretaría. ¿Qué les dijo la Secretaría cuando ellos fueron? No tienes que recoger endosos porque tú te vas por un método alterno. Pregunta, ¿tienen esa certificación de la Secretaría diciéndole eso? Importante. Eso lo vamos a ver en el caso. Pero en el caso de Eliezer Molina, eso es lo primero. En el fin de semana hubo esta información después que el viernes supiéramos que había una junta de balance electoral que iba o que levantó un acta de incidencias a base de ese expediente y de lo que pasó en Secretaría, y que esa acta de incidencias, la compañera Gloria Ruiz Quilan dice que cuando vio el expediente no habían ciertos documentos y tiene que ver específicamente con las certificaciones. En el fin de semana volvió otra vez a moverse el palo porque esa junta de balance se reunió el viernes. Y supuestamente en esa junta de balance se votó. No fue en la junta de balance electoral. Se votó el 31 cuando el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista trajeron la información sobre que no se podía certificar a Eliezer Molina porque no tenía los documentos en el expediente. Y surge la información por voz, y tengo que decirlo porque tengo incluso el tweet, por voz del compañero, el colega periodista Rafael Lenín López, de que supuestamente el PIB se abstuvo en aquella votación. Y aquí es a donde vamos para seguir el rastro de este caso, de lo importante que es atender las informaciones con evidencia. ¿Qué hizo el PIB el sábado? Le sacó el voto de Roberto Aponte, el comisionado electoral del Partido Independentista. Porque Roberto Aponte no solamente votó en contra de la no certificación de Eliezer Molina, es que ahí está el voto explicativo. Es el voto, la información que surge, y tengo que decir que yo la vi, no sé si fue él el único que lo movió, de
el representante Denis Márquez. Dice específicamente, fíjense como el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular votan a favor, Victoria Ciudadana vota en contra con un voto explicativo y el comisionado electoral del PIB en contra y dice, el proceso no ha sido del todo claro. Nos preocupa el hecho de que uno de los candidatos, luego de permitirle el recogido de endosos y haber cumplido con la totalidad de los requeridos, entiéndase que la ciudadanía le brindó apoyo al candidato, ahora se ve afectado. Tenemos que defender el derecho del elector al apoyar un candidato. ¿Qué dice Proyecto Dignidad? No hemos tenido la oportunidad de ver el expediente. Bajo el entendido de la certeza y veracidad de la información contenida en la certificación, no hay controversia sobre el hecho de que no se presentaron los documentos acreditativos de que los documentos adeudados, diablo, esto está bien fuerte, se solicitaron y se encuentran en trámite, como lo es, por ejemplo, aquellos del Departamento de Hacienda. No obstante, nos reservamos el derecho de que los candidatos presenten, el derecho de reconsiderar nuestra postura en el caso de que los candidatos presenten evidencia pertinente sobre lo que aquí se señala. Es decir, comisionado de Proyecto Dignidad dice, yo no he visto el expediente, no, es como, no lo sé, pero tampoco dice que vota en contra, votó a favor. Así que en efecto, el PIB había votado en contra de que no se certificara. Hay un documento importante que es del 30 de enero y ese es el que queremos traer. Y vamos ya mismo a hablar del asunto de comunicación y los fake news. Este documento del 30 de enero es del famoso secretario, y digo famoso porque en 3 días se ha vuelto famoso, Rolando Cuevas Colón, el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones. Dice que el 29 de enero la presidenta alterna le solicitó a la secretaría los expedientes de los candidatos que quedaron pendientes de completar, si los expedientes cumplen con todos los requerimientos para ser subsanados. ¿Qué es lo que es requerimiento para ser subsanado? Si usted no tenía las planillas, el 2 de enero usted tenía que entregar la certificación de Hacienda que dijera, las solicité y Hacienda no me las ha entregado. Por eso es que parece que no habría otro problema en el expediente de Eliezer Molina que no sea el relacionado con Hacienda, porque fíjense que incluso él sacó un documento que tiene que ver con la prueba de dopaje, que establece claramente que en efecto la prueba de dopaje le llegó directamente a la secretaría. Ahí está este documento que es una certificación y a mí me llama la atención que sea del 30 de enero. El 31 fue miércoles. El 1 de febrero fue jueves. Ese día se montó en un avión Rolando Cuevas Colón para ir a El Salvador a servir de observador internacional. Rolando Cuevas Colón, que si usted le conoce el rostro, lo hemos buscado hasta por los centros y no aparece, para ir de observador internacional a las elecciones del Salvador. Yo me pregunto, ¿alguien me puede decir si era más importante para Rolando Cuevas las elecciones de Puerto Rico y en el momento en que estamos con relación a las elecciones de Puerto Rico del 5 de noviembre, que ser observador internacional de las elecciones del Salvador? Pregunta, ahí está sometida. Por otro lado, lo que ocurrió en el fin de semana y que nos mantuvo entre lo cierto, lo verdadero y lo que era fake news, no solamente es súper importante para el año eleccionario y el momento en que está la vida, el desarrollo de la vida democrática a partir de las elecciones del pueblo de Puerto Rico. Es que precisamente lo que usted puede decir en una red, traer que es falso, puede afectar todo el proceso a que la gente se lo crea o no se lo crea. Y es lo que tiene que entonces hacer otra parte, en este caso lo que tuvo que hacer el PIB, de traer el documento que acreditaba
la información correcta, porque el compañero, me imagino que por un asunto de tener información le creyó a su fuente, porque no había documento. Después, más tarde, en una ampliación, trajo un documento, que es precisamente este documento. Pero allí no había información cierta. Era falso, el PIB nunca se abstuvo. Y eso le representa un problema ¿a quién? Obviamente a una de las partes en discusión, y es lo que tenemos que cuidar desde el periodismo. La exclusiva no puede ser la razón, y a mí me da mucha pena. El alegado rating que alegan otros no puede ser la razón para usted mentirle al país, para traerle información errónea, falsa. Y yo no estoy diciendo que esa era la intención del colega, pero la prisa, y eso me puede pasar a mí y me ha pasado a mí, y he tenido que inmediatamente recoger vela y traérselo aquí y decirle a ustedes, no, pasó esto y eso no es cierto. Esa es la importancia de ustedes consumir y no repetir lo que alguien, y puede ser periodista, puede ser comunicador, incluso puede ser candidato. No olvidemos que están los candidatos tratando de salir todo el tiempo y pueden, en efecto, incluir información que no es cierta. Y ustedes se lo creen y repiten. Miren, nosotros ayer sacamos el documento, el documento de la votación. Y todavía había gente que decía, viendo el documento allá arriba, que no era cierto, que el PIB había votado en favor de que no se certificara. A ese nivel estamos. Imagínense eso y lo más difícil que es entender lo que dijo la ley electoral con relación a los candidatos que iban a un método alterno, que es más difícil porque obviamente usted tiene que consumir la ley electoral, tiene que ver lo que dice con relación a los métodos alternos y tiene que pasar por todo el estatuto para entender. Si no hay un periodista que se lo haya leído, nosotros se lo trajimos aquí como lo leímos. Y tiene que pasar ese trabajo. Imagínense lo que no dicen de eso. Los fake news, gente, van a estar desde el año pasado, estuvieron desde el año pasado, desde el 2021 que ganaron las elecciones. Otros que no ganaron, pero que quieren ganar en el 2024 o permanecer hasta el último día de las elecciones. Eso va a pasar en esta elección. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué en esta elección es diferente a la del 2020? Porque yo creo que en esta elección nadie sabe cómo va a terminar el resultado. Todo el mundo está, mire, como diría mi amigo Tato, fundillos a la pared. Así es que yo creo que es parte de lo que debe ocurrir, y Carmen Milagros dice, honestidad periodística es lo que necesitamos. Más tarde o más temprano, usted tiene la información con evidencia, créanme que ustedes lo aprecian más. Es eso lo que debe ocurrir. Y no aclarar el aclarar siempre va a resultar en un problema, sobre todo en boca de aquellos que no les interesa decir la verdad, que les interesa el fake news y que la gente se crea lo que no es. Así que tenemos dos casos ya de entrada difíciles. Eliezer Molina ha dicho que va a ir y va a recurrir con Juan Antonio Correger, el abogado, al tribunal cuando no lo certifiquen, porque obviamente tiene que esperar a la certificación o no. Yo me imagino que eso es lo que ya él ha anunciado que eso es lo que va a ocurrir. Interesante que Jessica Padilla haya dicho lo que va a ocurrir sin haber estado en Puerto Rico Rolando Cuevas, que es el secretario que tiene que emitir la certificación. Eso también me pareció... yo me hubiera cuidado un poco, honestamente. Yo me hubiera cuidado un poco, pero bueno, ella tomó la decisión de decirlo, se lo dijo a la compañera Gloria Ruiz Cuilan. Nosotros ya pedimos el expediente, si es que lo dejan, lo ofrecen como documento público. Yo pensaría que es un documento público, pero como quiera nos vamos a enterar de ese expediente cuando lo veamos en la contestación de Eliezer Molina o la apelación de esa decisión ante el tribunal de primera instancia. Así las cosas, también veremos los documentos porque queremos y ya le hemos pedido cuando tan pronto radique Victoria Ciudadana su contestación a la demanda. Vamos a ver qué hace Proyecto Dignidad. Ellos han dicho y vi al comisionado electoral
bien enfático sobre que el reglamento no puede ir por encima de la ley, que la ley está por encima del reglamento, así es que se sostienen en que no tienen que recoger los endosos. Va a ser bien importante y bien interesante. Y aquí se lo vamos a traer con evidencia. No se olvide, vayan, si pueden, donen a través de PayPal y tarjetas de crédito, bonitasradio.net, siempre en Bonitas Radio, ATH Móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI. También recibe dinero para apoyar el proyecto de Bonitas Radio a través de su ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, y la página fundacionperiodismo21.com. Cheques hoy los postales. Rodrigo Terogoico le da la dirección y lo pone en pantalla. Gracias por estar. No se olviden escuchar a Rodrigo a las 12, siempre en el almuerzo deportivo. Me fui por 3 minutos, pero seguimos. Hablamos mañana en Esto es lo último. Hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.